El día de hoy vamos a presentar el reto número 2 del equipo conformado por Benjamín, Gonzalo, Kevin, Juan, Francisco, Pablo Pérez y Pablo Azael. Este reto consiste en el cálculo y la graficación de campos eléctricos no uniformes, como los que están usados en la dielectroforesis utilizada para el diagnóstico de la malaria. Empezamos por limpiar todo. Y en esto es lo que nos vamos a basar. Esto es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar el campo vectorial. Iniciamos la cuadrícula, asignamos el número de cargas, asignamos la carga, los componentes de X y Y de las cargas. Aquí están, el X1, el X2. Asignamos la constante dieléctrica para poder utilizar la constante de Coulomb, que es 1 entre 4pi por epsilon 0. Buscamos los mínimos, máximos, el mínimo radio en X y el mínimo radio en Y. Esto los asignamos a las variables, las saturaciones que vamos a poner en los niveles. Ahora procedemos a inicializar las cargas. Lo hacemos con la función once, asignamos el vector de cargas iniciales y ahora lo que tenemos que hacer es los componentes X y Y de la posición de las cargas. Al final, al nosotros terminar estas posiciones, lo que vamos a calcular es la longitud del límite inferior y la longitud del límite superior. Vamos a calcular por medio de LineSpace. Vamos a hacer aquí el límite superior del límite inferior, ahora sus alturas, estas, y inicializamos las variables voltaje y campos eléctricos en sus componentes en X y los componentes en Y. Ahora creamos una región 2D con el método con LineSpace, creamos los vectores que como en este caso van a ser horizontales, por eso es que tenemos 1,0,0 y la posición de la cuadrícula. Hacemos un ciclo for para calcular el campo potencial y el campo eléctrico. Aquí lo que vamos a hacer son los componentes en Y y en X que se desplazan desde la carga a la origen. Asignamos los elementos del valor R, lo hacemos aquí. Ahora hacemos lo mismo, asignamos los valores obtenidos, los menores a Rx y Ry y calculamos la magnitud del vector R. Esto lo hacemos por raíz cuadrada por la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Colocamos el radio en el origen, calculamos los voltajes y ahora calculamos el campo eléctrico en sus componentes en X y componentes en Y. Aquí nada más elevamos al cubo todos los elementos de R, terminamos el ciclo for, hacemos una condicional para los valores máximos de V, los valores mínimos de V. Ahora calculamos la magnitud del vector del campo eléctrico con la misma fórmula que mencionamos anteriormente y ahora lo que hacemos es los valores máximos del campo eléctrico, los valores mínimos del campo eléctrico, los valores máximos y mínimos del campo eléctrico en X, los valores máximos y mínimos del campo eléctrico en Y. Y ya con esto podemos empezar a graficar. Creamos todo, hacemos los índices en X y en Y, calculamos las coordenadas, cuáles van a ser nuestras coordenadas finales, asignamos los parámetros del objeto a H, el quiver, y definimos las propiedades del gráfico como los colores. Ahora conservamos los elementos del gráfico y para graficar los conductores cargados negativos hacemos otro ciclo for que es parecido al que ya realizamos anteriormente, pero asignamos las posiciones, asignamos los parámetros del gráfico, definimos las propiedades del gráfico como los colores, el texto que vamos a utilizar y terminamos el ciclo. Ahora, para graficar los conductores de carga positiva son lo mismo, la única diferencia es que este va de 1 a n y este es de 1 más n0 sobre 2 a nq. Es el único cambio, en lo demás es exactamente lo mismo que el otro ciclo for. Etiquetamos los ejes, ponemos el título, son dos placas horizontales pero con el signo opuesto y así es como nos queda. Esta ya después de estos son los límites y así es como nos queda. Ahora vamos a encontrar los componentes en X y Y de la posición vertical de la carga y ahora al terminar esto calculamos la altura inferior, altura superior y ahora lo que vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento que hicimos para esto, pero ahora lo vamos a calcular vertical, que las placas en lugar de que estén horizontales estén verticales y esto ya lo explicamos y nos va a quedar de esta manera. Lo único que cambió fueron los vectores, cómo están ubicados, en vez de estar en horizontal están en vertical.